En un mundo donde el ruido constante a menudo ahoga nuestra voz interior, tomemos un momento para sumergirnos en la profunda y nostálgica historia del Hijo Pródigo. Un relato que ha resonado a lo largo de los siglos por su conmovedora exploración de la redención y el perdón. Imagina, si lo deseas, ese instante en que al caer la tarde, con el sol despidiendo su luz dorada, un hijo decide abandonar el hogar, dejando atrás todo lo conocido por un futuro incierto. Lo que este viaje simboliza es mucho más que una simple travesía. Es un grito de búsqueda, de anhelos y desilusiones que nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y caminos. Hoy, te invito a relajarte, a dejar que tus pensamientos fluyan como un río sereno, mientras exploramos esta narración atemporal, donde el amor infinito de Dios se revela en cada paso hacia la casa y hacia el perdón. Esta historia, que trasciende generaciones, nos ofrece una visión íntima de la lucha humana, de las elecciones que hacemos y de la inmensa capacidad de amar y perdonar que todos llevamos dentro. A medida que desarrollemos este viaje en tu mente, será como si camináramos juntos a lo largo de la senda polvorienta que conduce a ese hogar. Ese lugar no solo tangible, sino lleno de significado emocional, donde las heridas pueden curarse y los corazones pueden recomponerse. En este documental exploraremos diversas facetas de la historia del Hijo Pródigo, desde el gozo de la libertad hasta la melancolía de la pérdida y la anhelada reconciliación que llega tras el arrepentimiento. Desde la mirada de un padre que espera, paciente y esperanzado, hasta el retorno del hijo, lleno de arrepentimiento, pero también de nuevas comprensiones sobre el amor, cada elemento de esta narración nos invita a sumergirnos en un espacio de introspección sincera. A medida que las imágenes de campos dorados y cielos estrellados cobren vida en tu mente, considera cómo incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un regreso, y cómo el amor de Dios, tal como se ilustra en esta parábola, es incondicional y abrazador. Un refugio que nos espera con los brazos abiertos. Siente la paz que trae consigo esta reflexión a medida que exploramos los ciclos de pérdida y hallazgo, de dolor y alegría, que todos enfrentamos en el viaje de la vida, recordándonos que la búsqueda del amor y la redención es, en última instancia, un viaje hacia el interior. ¿Cuál es tu historia en este relato? ¿Qué aprendizajes puedes extraer de ella para tu propia vida? Permítete dejarte llevar por esta narración e ir más allá del final, donde la luz del amor divino se encuentra siempre al final del camino, lista para iluminar nuestras vidas y ofrecernos el abrazo del perdón. Sin más dilación, acompáñame en esta travesía hacia el amor infinito que te invita a culminar tu día en reflexión y paz, donde la historia del Hijo Pródigo cobra vida y invita a sanar, perdonar y redescubrir ese amor incondicional que no nos abandona, ni en nuestros momentos más quebrantados. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en ese instante en que las sombras comienzan a danzar con la luz tenue de un atardecer moribundo. Imagina un jardín plasmado en la memoria, donde el susurro del viento acaricia suavemente las hojas y el tenue aroma de flores marchitas se mezcla con la brisa fresca que trae consigo ecos de pasos perdidos. Este jardín es un espacio sagrado donde encontramos la huella del amor y el perdón. Figuras etéreas se mueven entre la penumbra. Son recuerdos de aquellos que amamos y que, de alguna manera, se han extraviado. Te invito a cerrar los ojos por un momento y sentir la temperatura del aire en tu piel, mientras un suave murmullo de agua nos rodea. Es un manantial que fluye de las memorias más profundas, donde los rostros son sombras y sus risas, apenas un eco. En este jardín, un objeto se erige como nuestro ancla emocional. Un viejo banco de madera, desgastado por el tiempo, donde algún día te sentaste a soñar. Este banco, agazapado entre ramas entrelazadas,
lleva consigo los susurros de tus anhelos, los pensamientos que se dibujaron en el aire y los silencios compartidos que nunca fueron llenados con palabras. Preguntas suaves comienzan a surgir en nuestros corazones. ¿Qué caminos recorrimos? ¿Qué decisiones nos llevaron a donde estamos ahora? Compasiva y silenciosa, la respuesta camina despacio entre los senderos de nuestros recuerdos. Los sentimientos se entrelazan como raíces de los árboles que nos rodean. Hay una tensión delicada en el aire, un dilema que se agita como un susurro entre las hojas. ¿Es el regreso posible? ¿El amor puede alinearse con el tiempo perdido? La respuesta no será encontrada en el estruendo de los ríos, sino en el plácido silencio de los jardines del alma. El amor, a veces, es solo un silencio, un roce en la distancia, una promesa de que la conexión nunca se desvanece por completo. Y mientras la luz se desdibuja en el horizonte, llegamos a un clímax introspectivo. No hay grandes revelaciones que ansíen ser proclamadas, solo un reconocimiento sereno de lo que somos y de lo que podríamos ser. Seres de amor, en la búsqueda constante de un regreso a la esencia del ser. La imagen que permanece ante nosotros es la de un camino serpenteante, iluminado por las luces difusas de la esperanza, donde el temor se disuelve en la calidez de una mirada comprensiva. Hoy, en este viaje hacia adentro, encontramos la luz que trasciende las sombras. Con una suave mirada atrás, podemos abrazar nuestras decisiones, incluso aquellas que nos llevaron a perdernos. Las tradiciones nos susurran historias de redención, relatos que hablan del hijo que regresa a casa con el corazón lleno de humildes aprendizajes. En el silencio de la noche, recordamos que el amor no es una meta, sino un viaje interminable. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Te invito a llevarla como un murmullo en tu corazón, un eco suave que susurra posibilidades. Permite que el silencio te abrace y cierra los ojos, porque en él reside el profundo amor que todo lo abarca, donde cada paso perdido se convierte en un paso hacia la eternidad. En una suave penumbra, donde el susurro del viento acaricia las hojas y el murmullo del agua se convierte en una melodía antigua, comenzamos un viaje hacia lo profundo del alma. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, envolviéndote en su ternura y reflexionando sobre el amor y el desamor que nos han tocado como una brisa familiar. Imagina un pequeño pueblo arrullado por la luz tenue de un atardecer dorado. Las sombras de los árboles besan el suelo, mientras las casas de piedra parecen susurrar secretos a los que se acercan. Allí, al lado de un estanque que refleja el cielo, encontramos a Lucía, una mujer de cabello oscuro y rizado, que mira el horizonte con una mezcla de nostalgia y esperanza. Ella sostiene un objeto en sus manos, un viejo medallón que perteneció a su madre, y en sus ojos hay una historia por contar. Su reflejo en el agua es un eco de lo que fue, un instante en el que su vida se bifurcó entre el amor que eligió y el desamor que dejó atrás. Lucía recuerda aquella tarde en que conoció a Mateo, un hombre de risa contagiosa y dulzura infinita. Juntos se dejaron llevar por la corriente de una conexión ferviente, como dos ríos que se encuentran y se fusionan bajo la luz de un sol, reciben a los enamorados. Pero el tiempo, como el agua, a veces erosionaba las suaves orillas del amor, y lo que parecía eterno se tornó en un simple recuerdo. Ahora, con el medallón en sus manos, Lucía se pregunta si alguna vez habrá una oportunidad de reconciliación, un regreso a aquellas aguas tranquilas. La tensión en su corazón no nace de la ira ni del resentimiento, sino de una búsqueda íntima, la compasión hacia sí misma y hacia Mateo. En la penumbra,
ella se enfrenta a la elección de soltar el pasado o de buscar un puente hacia el encuentro. Este dilema, como una brisa suave que juega entre las ramas, se mantiene presente, suave y constante, recordándole que el amor no siempre es un camino lineal. No hay una resolución grandilocuente en su historia. Más bien, en la profundidad de sus pensamientos, se revela una aceptación. Como el crepúsculo que abraza al día en su partida, Lucía decide dejar ir las cadenas del pasado. En su mente se forma una imagen, casi mística, de ambos juntos, como dos aves en libertad. La posibilidad de una nueva conversación se enciende como una estrella que titila en la vastedad del cielo nocturno. En este momento introspectivo, el tiempo se detiene. Las hojas del sauce llorón conversan entre sí, mientras el agua, inmutable, refleja las luces de lo que pudo haber sido. En el silencio del pond, no hay necesidad de palabras, solo la comprensión de que cada corazón tiene su suceso, su caída, su vuelo. A veces, el amor nos encuentra, y otras veces, somos nosotros quienes debemos salir a buscarlo. En esta conexión entre lo humano y lo divino, el recuerdo de Mateo se transforma en una lección de amor propio. 40 días después, en ese mismo estanque, la luz del amanecer pinta el agua con matices dorados. Lucía, con el corazón más liviano, deja el medallón en la orilla, como un gesto de agradecimiento hacia el pasado. Ha comprendido que el amor no es posesión, sino una danza sutil entre el deseo y la libertad. En este magnífico ciclo, ella toma un respiro profundo y se siente lista para abrirse a lo nuevo, para recibir lo que la vida tenga preparado. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Y cuando cierres los ojos, recuerda que, a veces, el amor se encuentra no en la unión física, sino en la huella sutil que deja en el alma. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagine un pequeño pueblo, abrazado por las suaves brisas que acarician las hojas de los árboles en septiembre, donde la luz del ocaso se asoma con timidez y las sombras comienzan a danzar en la penumbra. Ahí, en una casa de paredes desgastadas por el tiempo, vive un joven cuyos ojos muestran el brillo de sueños y también el peso de pérdidas. Su futuro parece bifurcarse en dos caminos, uno que lo lleva lejos de sus raíces, de su hogar, y otro que lo mantiene anclado a la esencia de su ser. Los aromas de la tierra mojada tras la lluvia, el eco suave del río cercano que murmura secretos de tiempos pasados, crean un ambiente de reflexión. Con el crepúsculo danzan las esperanzas y los miedos del niño que ha crecido sintiendo el vacío de una ausencia, como el murmullo de agua en la oscuridad. Su vida ha estado marcada por decisiones dictadas por la ansiedad de lo desconocido, en un vaivén entre la búsqueda del amor y el anhelo de pertenencia. Las preguntas le inundan el alma. ¿Es posible encontrar perdón después de perderse en el laberinto de las elecciones erradas? ¿Se puede hallar la luz en medio de la sombra? Cada rincón de su hogar se convierte en un espejo de su dolor y de su deseo. Un antiguo álbum de fotografías reposa en la mesa, testigo de risas y abrazos que se han desvanecido en el tiempo. Con delicadeza, acaricia las imágenes, dejando escapar un suspiro, como si cada foto lo guiara en un viaje hacia el interior. El abrazo de su madre, el brillo de la mirada de su padre, todo eso que un día dejó atrás. La penumbra también se viste de historias que no se apagan. Las palabras de su progenitor resuenan en su mente como una melodía lejana que susurra: todo lo que se pierde puede ser hallado, mientras su corazón late a un ritmo esperanzador. Pero aquella esperanza es un hilo frágil, colgado entre recordar y olvidar, entre el dolor de la ausencia y el anhelo intenso de volver a sentir el amor verdadero. Con un paso incierto,
el joven sale a la noche estrellada, donde el cielo despliega un manto de luces titilantes, brillando como promesas de un nuevo amanecer. Aunque las estrellas parecen lejanas, emiten destellos que invitan a creer en lo posible. En esta travesía interna, cada paso que da lo lleva más cerca de ese umbral donde lo conocido se encuentra con lo desconocido. Un lugar donde el perdón es un regalo que él también puede ofrecerse. Cada susurro del viento le recuerda la calidez del abrazo que una vez tuvo, y cada hoja crujiente bajo sus pies lo invita a avanzar con la certeza de que en la penumbra también hay luz. En el silencio de la noche, una voz serena y reconfortante se asoma, guiándolo hacia el regreso, hacia la paz siempre esperada. No necesitaba respuestas grandiosas, solo una verdad íntima, que el amor, aunque ausente, nunca deja de existir. Se encuentra en los recónditos rincones del alma. Así que, haciendo frente a su miedo a lo desconocido, da un paso hacia adelante. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El silente abrazo del perdón contempla tu ser y te acompaña en tu camino hacia la luz. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un pequeño pueblo arrullado entre colinas fluidas, bajo el cielo sereno que se tiñe de matices anaranjados a la caída del sol, se encuentra un rincón donde el tiempo parece danzar al compás de los susurros del viento. Las sombras se alargan cuidadosamente mientras el día se despide, dejando un suave manto de penumbra que esconde historias de decisiones y reflexiones no contadas. En este lugar, rodeado de frondosos árboles que parecen abrazar el cielo, vivía un hombre llamado Elías. Su figura se dibuja débil en la luz tenue, como un eco del pasado que contempla el futuro con una mezcla de melancolía y esperanza. Elías había hecho elecciones, caminos que tomó sin mirar atrás, empujado por un deseo de libertad que en ocasiones se tornaba en soledad. Cuenta la leyenda que una noche, mientras la luna filtraba su luz plateada sobre el suelo cubierto de hojas caídas, se encontró con un objeto olvidado. Un pequeño reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. La reliquia, símbolo del tiempo que se escapa, lo invitó a meditar sobre sus decisiones. Cada tic-tac resonaba en su corazón, como un murmullo que le recordaba que las elecciones que hacemos dejan huellas en la eternidad. El dilema que lo envolvía era simple pero profundo. Seguir adelante con su vida de aventura sin rumbo claro, o regresar a la esencia de lo que realmente amaba. Un silencio sutil se instaló entre él y las sombras de los árboles, donde el rumor de las hojas se convertía en confidencias. Elías pudo sentir que cada opción implicaba un precio. ¿Era posible encontrar la paz en un camino que le había alejado del amor y la familia? La brisa suave trajo consigo recuerdos que parecían bailar a su alrededor, y Elías se encontró en un cruce de caminos no solo físico, sino espiritual. La noche se adensaba, y en su corazón habitaba una pregunta silenciosa. ¿Merecía el perdón el que se había ido, el que había tomado la distancia? El amor, vasto como el cielo estrellado, parecía susurrarle que siempre hay espacio para un regreso. A medida que se adentraba en la meditación de sus elecciones, una luz temblorosa brilló hacia el horizonte. En ese instante, sintió que, al igual que el paso de las estaciones, nuestras decisiones no son definitivas, sino que se entrelazan como las ramas de un árbol. Todo está conectado en un mismo ciclo. El regreso al hogar, a aquel lugar donde el amor aguarda, y la naturaleza lo abrazaba, enviando susurros de aceptación y compasión. No hubo una revelación definitiva en aquella noche ordinaria, solo una apertura hacia la posibilidad de un cambio. La imagen de Elías, rodeado por la suave luz lunar, quedó grabada en el aire, un símbolo del viaje que cada ser humano emprende incesantemente, un viaje de regreso al amor, al perdón y a la paz interior. Y así,
como el murmullo del río que nunca deja de fluir, la historia de Elías permanece. En un rincón del tiempo, bajo el cielo sereno, cada decisión marcó un eco. Cada paso es un susurro que invita a buscar, a amar. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. En el crepúsculo de un día que se despide suavemente, quizás entre sombras y luces titilantes de una tarde que se va, comenzamos a explorar la esencia del viaje humano. Como si el propio viento susurrara en nuestra mente, el narrador se asoma para contarnos. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina, si puedes, un sendero serpenteante que se despliega ante ti, un camino repleto de espinas y flores, en donde cada paso crea ecos de lo que hemos experimentado. La luz tenue se filtra entre las hojas de los árboles, creando dibujos de sombras danzantes en la hierba. El aire fresco, ansioso por contar historias olvidadas, acaricia tu rostro. Estos son los momentos que se entrelazan, el peso del pasado y la esperanza del futuro, la risa y la tristeza. En este paisaje emocional, surgen figuras vagabundeando con miradas llenas de historia. Un joven, cargando en su pecho las huellas de decisiones erradas, se detiene en el camino. A su lado, un anciano, con ojos que han visto el paso del tiempo, aconsejándole con un susurro cálido. Cada espina es también un recordatorio de la flor que puede llegar a florecer. Las imágenes son suaves. Son como un eco de nuestras propias luchas y anhelos, recordándonos que el viaje es tanto interno como externo. Un objeto se erige en el corazón de esta narración. Una pequeña piedra, pulida por la corriente de un río que parece nunca detenerse. Esta piedra lleva la impronta de la búsqueda. Al tocarla, un rizoma de recuerdos se despliega. Momentos en que la duda se convirtió en desasosiego. Decisiones que nos llevaron por caminos oscuros. Pero también risas compartidas y abrazos reconfortantes. En cada uno de nosotros hay un rayo de luz, esperando resplandecer, incluso en las horas más sombrías. Al adentrarnos en la historia, surge una pregunta silenciosa, como un susurro acariciado por la brisa. ¿Realmente somos prisioneros de nuestras decisiones? Al igual que el joven que vagabundea entre espinas, nos encontramos en un cruce de caminos, donde el silencio se vuelve un compañero y la compasión un faro. La elección que hacemos nos define, pero también nos invita a una profunda conexión con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Mientras la narración se adentra en su clímax, no buscamos respuestas definitivas, sino una apertura delicada a la conciencia que nos recuerda que estamos en constante transformación. Imágenes de la naturaleza nos envuelven. Gotas de agua resbalando sobre hojas, el rumor del río fluyendo, recordándonos que, aunque el camino sea difícil y espinado, la vida aún tiene la capacidad de sorprendernos con su belleza. En este contexto resonante, se susurra con ligereza un antiguo paso del libro de los Salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta simplemente es una invitación a caminar con fe, a abrazar el misterio. No hay más, solo un recordatorio sutil de que, en medio de lo oscuro, hay luz siempre latente. Finalmente, al cerrar este capítulo, el aire se vuelve más sereno y la noche se despliega como un abrigo suave. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Resuena en el aire mientras tus ojos se cierran lentamente. El viaje no termina, simplemente se transforma en un susurro que te acompaña, recordando que en cada paso que das, el perdón y la redención son siempre una posibilidad interior. En un rincón del mundo donde el sol se oculta tras las colinas y la brisa acaricia suavemente las hojas de los árboles,
se desarrolla una historia antigua y universal. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. A medida que la luz del día se transforma en un suave susurro de penumbra, un joven camina por un sendero de tierra, sus pasos casi perdidos en el murmullo del viento. Su corazón, entrelazado con sueños de libertad y deseo, parece pesar como una piedra en su pecho. Cada paso marca el ritmo de sus anhelos y temores, un impulso tanto hacia la independencia como hacia lo desconocido. El paisaje a su alrededor se ve bañado en un dorado tenue, como si el sol intentara contenerse antes de ceder al manto de la noche. El dulce aroma del campo se mezcla con el eco distante de risas y promesas olvidadas. En su mente, evoca memorias que a menudo se sienten tan cercanas como un susurro, pero tan inalcanzables como el cielo estrellado. En esta escena, figuras vagamente reconocibles emergen entre la niebla de sus pensamientos. Un padre amoroso, la madre cuidadosa y amigos de la infancia, todos atados por las hebras invisibles del amor y la esperanza. Pero hoy, el joven busca algo más allá de esas raíces. Teme que su esencia, tan viva como los colores del crepúsculo, se desvanecerá entre sombras de desilusión. El dilema que enfrenta no es grave a simple vista, pero pulula por sus venas como una corriente sutil. ¿Debería seguir el camino trazado por otros o atreverse a escribir su propia historia, aunque ello lleve a un lugar incierto? El eco de la voz de su padre resuena en su corazón, llenándolo de calidez y amor incondicional, mientras que la sombra del miedo se cierne, preguntándole si realmente está listo para abandonar la seguridad de lo conocido. La noche se convierte en espectadora silenciosa de su lucha interna. La naturaleza murmura como un viejo amigo, aplaudiendo con la danza de las hojas al viento, instándole a escuchar su propia verdad. Cada instante se siente eterno, como la quietud que precede a una tormenta, mientras el joven enfrenta esta encrucijada, sumido en un mar de opciones donde el amor y el miedo luchan por su atención. Al llegar a un claro iluminado por la luna, su mirada se posa en un estanque sereno que refleja un cielo repleto de estrellas, y en ese instante, el clamor de su alma se calma. Comprende que cada paso, cada elección, es parte del viaje hacia un amor infinito que lo aguarda, incluso en el rincón más oscuro. No hay respuestas absolutas, solo un abrazo a lo desconocido. Como un brote que se atreve a brotar en la grieta de una piedra, el joven percibe que el destino no es solo un destino, sino el camino mismo, un camino tejido con la aceptación de su vulnerabilidad y la promesa de redención. Así que se sienta al borde del estanque, dejando que el silencio le hable, recogiendo sus pensamientos como hojas caídas en el agua. El cielo, en toda su vasta majestuosidad, se siente cerca, como si se desnudara ante él, mientras la luna derrama su luz plateada en su ser. La historia no tiene una resolución ruidosa, simplemente fluye hacia una comprensión más profunda de la vida y el amor en toda su complejidad. Como antiguas palabras susurradas en la brisa, el joven lleva consigo la certeza de que lo perdido y lo encontrado son dos caras de la misma moneda, creando un ciclo de luz y sombra. Al final, su viaje es un regreso a casa, un regreso al amor. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En la penumbra de una tarde serena, donde los ecos del día comienzan a desvanecerse, encontramos un camino de tierra que serpentea a través de un bosque antiguo. Bajo la sombra de robles que han observado el paso del tiempo, quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, susurrando verdades olvidadas al corazón. El suave murmullo de las hojas meciéndose con la brisa se asemeja a las voces de aquellos que nos precedieron,
resonando con recordatorios de la fragilidad y la fuerza del alma humana. En este espacio de ensueño aparece un joven, cuya figura se desdibuja en un perfil casi onírico. A medida que camina, la luz tenue del atardecer baña su andar en un dorado suave. Trae consigo un objeto, una moneda que brilla, reflejando no solo la luz, sino también el peso de decisiones pasadas. En su mirada se percibe una lucha interna, una búsqueda de significado que lo ha llevado lejos de su hogar, de la calidez de las risas familiares, hacia la frialdad de las sombras y las tentaciones. A medida que el sol se oculta, el joven se enfrenta a un dilema, un cruce de caminos en su interior. La elección entre continuar por el sendero del desasosiego o tomar el camino que lo llevará de regreso al abrazo del amor eterno. Su corazón late con fuerza, atrapado entre el eco del pasado y la esperanza de un futuro donde el perdón puede florecer. La tierra bajo sus pies parece susurrar recuerdos de amor y dolor, mientras una suave corriente de aire acaricia su rostro, invitándolo a recordar. En el silencio del ocaso, la pregunta silenciosa se asoma. ¿Es realmente imposible encontrar el camino de vuelta? Entre los susurros del bosque, siente el pulso de la vida que lo rodea. Un recordatorio de que la conexión nunca se pierde, que incluso en las penumbras hay luces esperando ser redescubiertas. En este momento de transición, el joven alcanza a oír el rumor del río cercano, cuyas aguas fluyen, incesantes, llevando consigo el peso de las memorias y las perturbaciones. Al igual que el curso del río, su vida también está en constante movimiento, transformándose, buscando reunirse con lo que alguna vez fue. El clímax de su introspección se establece no con una resolución estruendosa, sino con una suave revelación. Una imagen se forma en su mente. El recuerdo de su hogar, la risa de su madre, el abrazo de su padre, el calor de su niñez. Esta visión, tenue pero clara, se convierte en un faro en la distancia. La realidad de su ausencia deja de doler y comienza a transformar sus lágrimas en una esperanza renovada. Puede que no haya un camino señalado, pero el amor y el perdón son siempre posibilidades abiertas, heridas que pueden sanar si se permite que el tiempo cure y la voluntad lo acompañe. A medida que la noche se cierne, aportando consigo el abrigo del silencio, se evoca una antigua tradición, una historia compartida a lo largo de los siglos. La del hijo que regresa a casa, no solo buscando perdón, sino también redescubriendo su propia esencia. Se susurra que cada paso hacia el hogar no es solo un cambio de lugar, sino un viaje hacia la interioridad, donde la lucha se convierte en paz y el anhelo en plenitud. Así, al caer la noche, podemos permitir que esta historia nos envuelva como un suave manto, recordándonos que el perdón comienza por uno mismo, que el amor espera en la primera esquina del camino y que volver siempre es una posibilidad. Para aquellos que se atrevan a cerrar los ojos y escuchar, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En la penumbra de un amanecer brumoso, donde el rocío besa las hojas y el silencio despierta recuerdos, nos encontramos en un pequeño pueblo, anclado en el tiempo, rodeado de verdes colinas que se deslizan suavemente hacia el horizonte. Allí, la luz tenue apenas logra filtrarse a través de la neblina, creando un lienzo de sombras danzantes que susurran secretos olvidados. En este refugio de memorias, la figura de un hombre se dibuja a lo lejos, casi etérea, como un pedazo de un sueño. Su andar es pausado, los pasos suaves sobre la tierra húmeda, y en su mirada se asoman ríos de nostalgia.
Su nombre es Mateo, un hijo pródigo que regresa a la raíz de su ser, donde la brisa trae consigo el eco de risas perdidas y el aroma de panes recién horneados, impregnando el aire de una calidez que solo los vínculos más profundos pueden ofrecer. Como un objeto dejado atrás, una carta olvidada en un viejo libro, el corazón de Mateo guarda la historia de decisiones tomadas en la precipitación de la juventud. Llega un momento en que el peso de la distancia se vuelve abrumador, una carga de sombras que intenta callar el murmullo de la esperanza. La soledad se siente como el susurro del viento entre los árboles, un acompañante silencioso en el viaje hacia el reencuentro consigo mismo. La pregunta se desliza en el aire, suave como la niebla. ¿Se puede sanar lo que el tiempo ha desgastado? ¿Cómo se enfrenta uno a la herencia de sus propios fracasos? En cada esquina de su corazón, Mateo siente el roce de la compasión. Muestra de la vulnerabilidad humana, el camino hacia la aceptación no siempre es lineal. Pero en ese amanecer brumoso, la sombra del arrepentimiento comienza a disiparse, dejando caer sobre su alma una luz tenue que invita a la reflexión. El clímax de esta historia no se encuentra en una resolución grandilocuente, sino en la suave apertura de conciencia. En un momento de quietud, Mateo se permite sentir la fragilidad de su existencia. Las lágrimas que caen no son de tristeza, sino de liberación. Cada gota lleva consigo un peso que finalmente se disuelve, y lo que queda es un vacío lleno de posibilidades. El agua de un río, que corre constante, se convierte en símbolo de la vida misma, un flujo eterno de perdón y amor, fluyendo sin fin. Quizás en un rincón del mundo, una antigua tradición dice que los ríos llevan en sus corrientes las lágrimas de aquellos que han amado y perdido. En ese instante, la historia de Mateo resuena con eco de generaciones, entrelazándose con pasajes bíblicos que hablan de retorno, de acogida, de amor incondicional. Como el hijo que vuelve a casa, el regreso siempre es un viaje hacia el abrazo divino. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Tal vez no cambie el mundo, pero puede recordarte que en cada amanecer, después de las brumas, siempre puede brillar un nuevo sol. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un rincón sereno, donde la luz del atardecer se filtra suavemente entre las ramas de los árboles, creando un tapiz de sombras que acarician la tierra. El aire fresco lleva consigo el susurro de hojas danzantes, mientras la tarde se convierte en un lienzo dorado. Aquí se asienta Juan, un hombre en la plenitud de su vida, pero con un corazón fragmentado. Bajo esta penumbra, el eco de sus pasos resuena en su mente, un suave murmullo de recuerdos. Han pasado años desde que se alejó de su hogar, buscando respuestas en los caminos que nunca parecieron llevarlo a ninguna parte. En su pecho, el peso de las elecciones mal tomadas se siente como una piedra en el alma, un bagaje que arrastra a cada paso. Puede casi tocar el agua de un arroyo cercano, resonando como la alegría perdida de días pasados, mientras la brisa lo envuelve con una caricia al mismo tiempo nostálgica y esperanzadora. Mientras observa el juego de luces y sombras, surge en él una pregunta silenciosa. ¿Qué lo había llevado tan lejos de su esencia? Las decisiones, esas múltiples bifurcaciones que se cruzan en la vida, siempre han sido como senderos bifurcados en un bosque espeso. Cada uno prometía nuevas experiencias, una promesa de felicidad fugaz que parecía brillar por un instante antes de desvanecerse como humo. Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz tenue y persistente susurraba sobre la posibilidad de un regreso. Un regreso no solo físico, sino también espiritual. La tarde avanza, y el anhelo de conexión llama su corazón. Las ramas que se mecen hacen eco del deseo de abrazos perdidos que le invitan a llamar a casa,
aunque sea en su mente. Sin embargo, la duda lo atenaza. ¿Están los que ama aún allí, listos para recibirlo? ¿O habrá sucumbido la esperanza a la tristeza del tiempo? La mezcla de temor y compasión se manifiesta como una suave tormenta en su interior, mientras el murmullo del agua se convierte en un canto, un himno al perdón que puede ofrecerse a sí mismo. El clímax de su introspección no es una declaración extraordinaria, sino una simple epifanía. En ese momento se da cuenta de que cada herida lleva en sí misma la semilla del perdón. Las ramas que cubren su cabeza parecen susurrarle, recordándole que la naturaleza misma se renueva, que las estaciones traen consigo nuevos comienzos, y que, aunque el pasado apego las curra, siempre hay un espacio para la reconciliación, tanto con los demás como con uno mismo. Quizás, como el árbol que crece fuerte y digno en la turbulencia del viento, él también puede hallar fortaleza en su fragilidad. En la penumbra crepuscular, una suavidad resplandece. La memoria de aquellos que ha amado se entrelaza con su corazón, y una sensación de alivio comienza a filtrarse a través de sus pensamientos. No hay promesas a la vista, solo un presente en el que puede comenzar a escribir nuevamente su historia. En el silencio que lo envuelve, la brisa se siente como un abrazo. Este mero instante de claridad se convierte en su refugio. Mientras la noche empieza a envolver el paisaje, la historia de Juan queda suspendida entre las luces de las estrellas nacientes. Es un recordatorio de que cada corazón quebrado tiene la capacidad de encontrar su camino de regreso, guiado por el amor que nunca se apaga. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, invitándote a descubrir en cada quiebre una posibilidad de renacer. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón donde el tiempo parece susurrar secretos a través del viento, se revela la penumbra de una tarde que se desvanece lentamente, como un sueño acariciado por el alba. Aquí, en este paisaje de suaves brisas y sombras alargadas, los ecos de amores olvidados flotan en el aire como hojas que caen al suelo, formando un tapiz de recuerdos y suspiros. Los personajes que danzan en esta escena son figuras casi etéreas, seres que han buscado, quizás en vano, el brillo efímero de aquellos amores que se desvanecieron en el tiempo. Se encuentran en este jardín de recuerdos, donde cada pétalo se convierte en un ancla emocional que les sostiene, como el agua que, abrazando la tierra, da vida a lo que parecía marchitarse. Aún en la penumbra, un aroma a tierra mojada les rejuvenece, recordándoles que de la pérdida puede surgir un brote nuevo, un camino inesperado hacia la redención. Sin embargo, se encuentran ante un dilema suave. A cada paso que dan, una pregunta persiste en el aire. ¿Debe uno aferrarse a lo que se ha perdido, o permitir que el dolor se convierta en semilla de una nueva esperanza? El susurro de las hojas parece proponer que tal vez el amor no es un destino, sino un viaje que se teje a través de la conexión y la compasión. La experiencia les envuelve, y la noche se convierte en un refugio para sus corazones cansados, donde la inseguridad de una elección se entrelaza con la posibilidad de descubrir nuevas maneras de amar. En este clímax introspectivo hay un momento de quietud. La luna, como testigo silente, ilumina sus rostros cansados, y el silencio se llena de un entendimiento profundo. Lo efímero puede llevar consigo un brillo eterno. En lugar de buscar una resolución grandilocuente, la historia irradia una paz que se desliza suavemente en sus almas, recordándoles que el amor sí puede resurgir, aunque no en la forma que habían imaginado. A veces, lo más profundo que podemos hallar está escondido en los espejos de quienes dejamos ir,
Y así, en el silencio de la noche, se susurran suavemente antiguas historias, voces que podrían ser de tiempos olvidados. Es como si el viento trajera consigo fragmentos de viejas enseñanzas, ecos de caminos recorridos donde el amor se entrelaza con el dolor. En este rincón del mundo se encuentra la serenidad en aceptar lo que fue y lo que podría ser. El camino sigue trazándose en la penumbra, y aunque el futuro permanece incierto, hay consuelo en el simple acto de vivir. Finalmente, uno entiende que el amor no se pierde, se transforma. Al cerrar los ojos, se siente el suave murmullo de la noche acariciar el alma, como quien deja una vela encendida en la oscuridad, iluminando el camino hacia el perdón y el abrazo de lo que está por venir. Y así, en la calma de esta reflexión, el silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en un rincón sereno de la existencia, donde la brisa juega con los susurros de hojas, encontramos un jardín oculto. Este jardín late con el eco de antiguos relatos de búsqueda y encuentro. Un espacio donde las sombras se tornan luz suave y donde los espinos florecen en fragancias de perdón. Allí, entre las sombras de un atardecer tibio, dos figuras emergen delicadamente. Un padre, cuyas arrugas cuentan historias de amor y decepción, y un hijo, cuyo caminar refleja un trote errante y cansado. En sus ojos se encuentran las huellas de caminos lejanos, de decisiones tomadas y sueños esfumados como el humo de un incienso que se disipa en el aire. El tiempo parece detenerse mientras el padre observa a su hijo acercarse. Las luces tenues del ocaso se deslizan suavemente sobre sus pieles, como si dibujaran una memoria compartida, un amor que nunca se apaga. Un viejo columpio, desgastado pero lleno de vida, se mece suavemente en la brisa, anclando el momento en una fragilidad milagrosa. Pero en esta suave penumbra surge un dilema interno. El hijo, con el corazón pesado como una piedra, se encuentra ante la pregunta silenciosa. ¿Será posible regresar al hogar después de haberlo abandonado? Las hojas murmuran en la brisa, como si alentaran al hijo a dar ese paso hacia la redención. Mientras su padre avanza, cada paso es un suspiro, una invitación a dejar atrás la tristeza y abrirse a lo nuevo. No hay prisa, no hay condena, solo la posibilidad de un abrazo que desata la carga del pasado. El silencio se convierte en un refugio, un espacio donde las palabras no son necesarias y el entendimiento florece como un brote en primavera. No hay un clímax estruendoso. En su lugar, una contemplación serena emerge entre ellos, el momento en que las almas se encuentran. Y así, el hijo decide. Decidir no es siempre sencillo. En este caso, significa soltar el miedo y abrazar el amor. Ese amor que persiste más allá de los errores y las distancias. La imagen se desvanece en la penumbra, dejando a ambos protagonistas en un abrazo involuntario. Un instante sublime que nos recuerda que en la restauración del alma, cada paso, por insignificante que sea, cuenta. A medida que el jardín se queda en silencio, una antigua historia de amor se entrelaza con la de ellos. Esta es la historia que se repite a lo largo de los tiempos, de pérdidas y reencontraciones. La tradición de perdonar, del abrazo que acoge, resuena en cada rincón de la existencia. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, invitándote a hallar tu propio jardín, a buscar el perdón en lo profundo de tu ser. En un rincón olvidado del tiempo, donde la luz de la tarde se diluye en tonos cálidos y suaves, hay un camino que serpentea entre los árboles susurrantes. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en el lecho de tu paz interior.
Recuerda ese instante, un espacio donde el silencio acaricia el alma con la ternura de una brisa cálida. Algunos pueden decir que es solo un crepúsculo ordinario, pero para quien busca, cada atardecer lleva consigo el susurro del renacer. En este lugar, viéndonos rodeados por la naturaleza en su tranquila impermanencia, se desdibujan las fronteras entre lo tangible y lo etéreo. Aquí, entre sombras y luces tenues, las figuras emergen. Un padre con manos arrugadas de amor infinito y un hijo perdido en el latir de su propia búsqueda. Un ancla emocional que sostiene esta narrativa es el viejo árbol al final del camino, cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra, mientras su copa toca el cielo. Su presencia invita a la reflexión, recordándonos que en cada paso hay historias superpuestas, ecos de quienes han estado aquí antes. En la serenidad de la tarde, se alzan preguntas en el aire como hojas danzantes en un suave vaivén. ¿Qué significa realmente regresar? ¿Es un acto de valentía o de rendición? La elección de cada camino se convierte en un eco en el alma, un susurro que guía a veces a momentos de impasse. Entre respiraciones silenciosas, los pensamientos flotan, formando un puente entre el deseo y la realidad. Las decisiones toman forma, como los destellos de luz que atraviesan las hojas entrelazadas, reflejando el anhelo de conexión. Mientras tanto, las palabras se desvanecen en la penumbra, dejando solo la esencia de lo inefable. En este espacio, la tensión es suave, apenas perceptible, como un hilo de textura que une el miedo a ser aceptado con la esperanza de ser amado. El clímax de esta introspección no se encuentra en un grito de revelación, sino en el espacio tranquilo que se crea cuando el silencio abraza la incertidumbre. No es la culminación de una historia, sino la apertura de una conciencia que aún busca su camino. Un susurro que recuerda que no siempre hay necesidad de resolver, sino simplemente de contemplar lo que es. En el fondo, la historia entre el padre y el hijo se enmarca en un contexto de amor incondicional, aquel que no se desvanece, aun cuando parece que todo se pierde. Al igual que una tradición oral que se transmite en susurros, las parábolas de perdón y esperanza continúan vibrando en el aire, llevándote a momentos vividos en la eternidad. Así, la historia se desliza suavemente hacia su fin, invitándote a respirar hondo y cerrar los ojos. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, un destello de luz en medio de la oscuridad, siempre recordando que el amor sabe esperar, siempre listo para abrazar el silencio. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, como un susurro suave que invita a la reflexión. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo, donde las sombras bailan en la penumbra de los atardeceres, un joven llamado Samuel se encuentra perdido, no solo en caminos, sino en el laberinto de su propio corazón. El rumor de las hojas al caer acaricia sus pensamientos mientras una brisa fresca le susurra secretos antiguos que parecen resonar con sus anhelos. La luz tenue del ocaso envuelve el paisaje con su dorado abrazo, haciendo que el cielo se tiña de violetas y azules profundos. Samuel observa, sentado en un viejo muelle que se asoma al lago, donde el agua refleja el cielo en un baile de luces. En ese espacio sagrado, entre el murmullo del agua y el canto lejano de las aves, florece una pregunta. ¿Qué significa realmente el regreso? ¿Es un retorno físico? ¿O hay un viaje más profundo que aguarda ser descubierto? Lleva consigo un recuerdo anclado en su pecho, una carta antigua escrita por su padre, llena de palabras sencillas cargadas de amor. Puedes siempre volver, mi hijo, porque el amor nunca se apaga, aunque las distancias a veces lo parezcan.
Samuel siente la calidez de la tinta aún fresca en su memoria, mientras las primeras estrellas comienzan a parpadear, como esperanzas que se alzan en la oscuridad. En el silencio de la noche, se siente en un cruce de caminos. La elección entre dejar el pasado anclado o liberarse de sus cadenas lo invade, sutilmente. Piensa en los errores cometidos, en las ilusiones que construyó y que ahora se desvanecen como neblina al amanecer. Pero descubre que incluso en el dolor de la pérdida hay un eco de luz, una oportunidad de compasión hacia sí mismo y hacia su padre, quien también ha amado y sufrido en su propio viaje. El tiempo se detiene por un instante. En su introspección, Samuel se da cuenta de que el regreso no es solo una cuestión de pasos físicos hacia el hogar, sino una travesía interna hacia el perdón. Su corazón se expande en la comprensión de que cada elección puede ser un nuevo comienzo, una pequeña chispa de luz que se abre ante el vasto horizonte de la esperanza. No hay prisa, todo tiene su ritmo. Como quien desliza su mano sobre el agua tranquila, el contacto ligero con un ser querido puede ser suficiente para recordar que el amor siempre se encuentra en los matices de lo cotidiano. La luz de la luna comienza a reflejarse en la superficie del lago, iluminando el camino hacia el hogar donde la alegría y el dolor coexisten, donde la aceptación abraza al arrepentimiento. Y así, la historia de Samuel no culmina en grandilocuencia, sino en un suave reconocimiento de que cada día es una oportunidad para renacer. Cada paso hacia el hogar se convierte en un acto de valentía, cada encuentro con el silencio, una promesa de que el amor espera, eterno y paciente. Porque, como dice el antiguo proverbio, a quien no se va, nunca se le espera. Y en el eco de esas palabras, Samuel finalmente encuentra el camino de regreso, iluminado por la verdad de que siempre hay una luz tenue en el horizonte de la esperanza. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón olvidado de un pequeño pueblo, donde las sombras de los árboles se entrelazan como recuerdos flotantes, existe un susurro que habla de amor y redención. La luna cuelga en el cielo como un faro de esperanza, iluminando los caminos de aquellos que buscan respuestas en la penumbra. Es aquí donde nos encontramos con Elías, un hombre cuya vida ha sido una danza de decisiones, un vaivén entre la solicitud de amor y la búsqueda de sentido. Su andar es suave, casi etéreo, como si las brisas nocturnas le recordarían que la paz puede encontrarse entre los murmullos de la naturaleza. Al caer la noche, el aire se torna fresco y el aroma a tierra húmeda tras la lluvia invita a recordar. En su corazón, Elías lleva consigo un objeto que ha sido su ancla emocional, un viejo medallón que una vez perteneció a su padre. Cada vez que lo sostiene en su mano, puede sentir los latidos de una conexión que desafía el tiempo. La vida lo ha llevado por caminos de desencuentro y soledad, atrapado en un torbellino de elecciones que le han hecho olvidar la esencia del amor puro. La distancia entre él y su familia se ha convertido en un abismo, un eco de lo que ha sido. Y en esa profundidad surgen las preguntas que lo acompañan. ¿Cómo hacer las paces con el pasado? ¿Podrá la luz infinita del amor de Dios romper el silencio que lo envuelve? En la bonanza de una noche estrellada, Elías se detiene junto a un arroyo, donde el suave murmullo del agua parece hablarle directamente. En cada goteo, vislumbra la posibilidad de sanar heridas que aún duelen, de reconectar con el amor que una vez sintió y que parece perdido en el tiempo. La corriente refleja un destello de luz, y por un momento, Elías cierra los ojos y se entrega a la serenidad del instante, sintiendo la compasión florecer en su ser.
No hay grandilocuencia en su momento de revelación, solo un suave despertar. La introspección no grita, susurra, como el susurro del viento entre los árboles. La vida lo invita, suavemente, a considerar que el amor incondicional existe, que la plenitud puede renacer desde lo más profundo de su ser. El dilema que antes parecía insuperable comienza a desvanecerse. La redención se asoma como un amanecer suave, acariciando la piel, llenando el corazón con esperanza. A medida que Elías se sumerge en esa conexión interna, su viaje se asemeja al clásico relato del hijo pródigo, donde el regreso y el perdón transitan por sendas de humildad y aceptación. En uno de esos momentos de iluminación, recuerda las palabras que su madre le decía: «El amor siempre encuentra el camino». No es del todo claro cuándo exactamente sucedió, pero en ese arroyo, donde el agua acaricia suavemente las piedras, Elías presencia su propia transformación. En la profundidad del ser, encuentra la luz infinita que siempre estuvo presente, esperando su regreso. Ahí, en ese silencio revelador, comienza a comprender que el perdón no es un destino, sino un viaje que inicia en su interior. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, recordando que la luz y el amor son siempre el propósito del regreso. A medida que nuestras almas se van desenredando de las tramas de este relato, recordamos cómo el hijo pródigo, tras un largo y turbulento viaje, sufrió la soledad y el desgarro de la distancia de su hogar, la búsqueda de un amor que creía que había perdido, y culminó en el abrazo cálido de su padre, quien nunca dejó de creer en su regreso. En este viaje hacia el perdón y la redención, hemos reflexionado sobre la esencia de la vulnerabilidad humana, la capacidad del amor divino que acoge con ternura nuestros fragmentos, mostrándonos que, pese a nuestras caídas, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Al enfrentarnos a nuestras sombras, hemos encontrado luz en la compasión que no juzga, en el amor que perdona y en la esperanza que renace. Así, mientras nos preparamos para el silencio de la noche, recordemos que en cada despedida también hay un regreso al amor infinito de Dios que nos espera con los brazos abiertos, recordándonos que siempre hay un sendero de redención. Que esta noche te envuelva en la paz del entendimiento y la ternura del perdón, y al cerrar los ojos, lleva contigo la certeza de que, al final del día, siempre hay un hogar al que regresar.